Gracias Exceltis por siempre estar en el pro de la educación médica continua. Y bueno, vamos a dar un tema muy interesante que a la vez pudiera ser un poco ya conocido, que son las infecciones vaginales. Vamos a hablar sobre nuevas estrategias en el tratamiento de infecciones vaginales en función de los tratamientos cortos. En relación a esto, sabemos que la mayoría de las mujeres vamos a presentar una infección vaginal en algún momento de nuestra vida, la cual se va a caracterizar como lo que ya conocemos, alguna descarga vaginal, prurito, infecciones como tal de disuria, poliaquiuria, que va a estar aunado a una infección del tracto urinario en algún momento de nuestra vida. La historia clínica es parte fundamental para poder dar el tratamiento y, por supuesto, de identificar el agente etiológico que va a ser en función de cuál es la alternativa de tratamiento que voy a dar. Dentro de las diferentes infecciones vaginales que tenemos, la más importante son las tres importantes o las que más nos enfrentamos en la consulta, serán tres. Gardnerella vaginalis, o lo que nosotros conocíamos como vaginosis bacteriana, actualmente es disbiosis bacteriana, que puede ser por Gardnerella, Prevotella o Megaspora tipo 1. En segundo punto podemos hablar de tricomoniasis, que es una infección de transmisión sexual la más frecuente que nos vamos a encontrar el paciente y que tiene complicaciones a futuro, y la candidiasis vulvovaginal. Es cierto que la microbiota, lo que le llamamos ahora la microbiota vaginal, es parte importante en función del pronóstico del paciente, pero a la vez de la fisiopatología de la infección. Los lactobacilos van a ser parte importante para mantener ese microambiente vaginal. ¿Cuál? Un pH en 3.8. Ese pH lo debemos de mantener en la paciente. ¿Qué implica? Si nosotros tenemos una paciente que sospechamos de una disbiosis bacteriana, es porque estos lactobacilos ya se perdieron. Tengo que pensar qué edad tiene la paciente, qué factor hormonal está afectando y cómo puedo restituirlo, además del tratamiento que voy a dar en este caso. Recordamos que en 1892 Albert Doederlein fue quien aportó y descubrió este bacilo que nos ayuda y que muchas veces antes decíamos hay que erradicar completamente la infección y dábamos antibiótico de amplio espectro y no pensábamos en restituir esta microbiota. Entonces, la protección que van a dar estos lactobacilos no solamente va a ser para disminuir o evitar las infecciones vaginales, también tiene un papel importante en disminuir las infecciones de vía urinaria y a la vez disuadir el crecimiento de patógenos que van a estar involucrados en esta infección. Ya les decía, el estado hormonal es parte importante de la microbiota vaginal, de ese microambiente vaginal. Nosotros aquí les presento este esquema en donde tenemos la pubertad y la menopausia. La pubertad y la menopausia son los dos extremos de la vida donde el epitelio vaginal lo vamos a tener ¿qué? Adelgazado. El epitelio vaginal adelgazado va a tener una condición importante, no va a haber glucógeno. Al no haber glucógeno, pues no vamos a tener ese sustrato para que sobreviva ese bacilo de Doederlein y por tanto, pues van a morir. En la etapa de la niñez, por eso las niñas acuden con nosotros a consulta con una descarga vaginal amarilla blanquecina, en la cual le da síntoma al paciente. ¿Qué síntoma? Solo descarga. A lo mejor a la niña no le da comezón y solo tiene enrojecimiento. ¿Qué tenemos que pensar? Que tiene una alteración en su microbiota vaginal. ¿Por qué? Porque no tenemos esa cantidad adecuada de lactobacilos y los microorganismos diversos van a prosperar y van a ser los que causan esta infección. Si nos vamos muy comparativo a la menopausia, es prácticamente lo mismo. En la menopausia tenemos una disminución de ese trofismo vaginal, ese adelgazamiento del epitelio vaginal que va a condicionar un epitelio vaginal sin depósitos de glucógeno. Los depósitos de glucógeno son estas imágenes azules que vemos. Y si ustedes ven los extremos, tenemos bajos los depósitos de glucógeno. Entonces, ¿qué implica? Esta paciente que a lo mejor se está infectando tanto de la vía vaginal como de la vía urinaria, yo tengo que darle tratamiento, sí, para el microorganismo que compete, una Escherichia coli para una vía urinaria o una Gardnerella para una vía vaginal. ¿Pero en qué tengo que pensar? En el trofismo. ¿Cómo aumento el trofismo vaginal? Con el estrógeno local. Pero además tengo que pensar en restituir a ese amigo que está ahí presente con nosotros, que nos ayuda, que es ¿quién? El lactobacilo. Entonces, dentro del manejo
de esta etapa menopáusica va a ser tu tratamiento para la infección vaginal, pensar en el estrógeno local para que tenga ese colchón, ese glucógeno, darle estrógenos locales y, por supuesto, darle restitución de lactobacilos para que esto no empiece a recurrir. La recurrencia es el impacto negativo que tiene en la calidad de vida del paciente. ¿Por qué? A lo mejor ¿cuántas de nosotros las pacientes van por primera vez por un flujo? Porque ellas quieran. No, ya se automedicaron y no funcionó. Por eso acude con un ginecólogo, por eso invierte en un tiempo y en dinero que en una consulta ginecológica para que le resolvamos, pero ella ya se automedicó. Entonces ese punto también tenemos que tener en consideración para poder nosotros ver cómo vamos a restituir esta flora. Entonces, ¿por qué es importante esta lactobacilo? Dicen, es una bacteria, ¿para qué me ayuda? Tiene dos mecanismos muy importantes por los cuales van a inhibir el crecimiento bacteriano. Una inhibición directa y una inhibición indirecta. La más importante y que la mayoría conocemos, ¿cuál es? La producción de peróxido de hidrógeno, la producción de bacteriocinas y de ácido láctico. Que estos tres sustancias bioquímicas van a ayudar a matar a la bacteria. Entonces, esta inhibición directa del crecimiento bacteriano se va a dar por ese pequeño sustrato que va a aportar ese lactobacilo. Su degradación de ese lactobacilo, esa es una aportación para mantener un microambiente vaginal normal. Existen otras formas por lo cual este lactobacilo va a ayudarnos. Va a proteger la integridad del epitelio vaginal. ¿Cómo? Va a mantener esa mucosa estable, esa mucosa sin lesiones y por tanto llena de moco. El moco nos va a ayudar a disminuir esta transgresión bacteriana. ¿Por qué será más frecuente una infección de vía urinaria en el paciente menopáusico y vaginal? Porque está reseca esa vagina, porque el trofismo está adelgazado, porque no hay glucógeno y no hay lactobacilo. Entonces, si yo restituyo con estrógenos, esa vagina va a volver a estar engrosada, hidratada, húmeda. Esa humedad la va a dar el moco y por tanto eso va a ser un factor importante para que yo pueda evaluar o restablecer esa microbiota. Por otra parte, se va a modular la respuesta inmune a través de los macrófagos, las células T y las células dendríticas, que nos va a ayudar una inhibición directa de ese lactobacilo para evitar la transgresión y el crecimiento de esta población bacteriana. Es importante, es importante considerar una cosa. Una cosa es colonización y otra cosa es infección. Todos vamos a poder estar colonizados, incluso si nosotros recordamos la microbiota normal que podemos tener cada uno de nosotros, alguna puede tener la 4, la 6, la 7. Dentro de nuestra microbiota vaginal puede estar ¿quién? Un hongo. ¿Quién? Cándida. Y no necesariamente, ¿qué quiere decir? Que yo tenga que tratar cultivos. Esa es la gran importancia. Cuando el síntoma, cuando esa bacteria u hongo desencadena un síntoma, ya hay una respuesta de ese microambiente específicamente local, cual la vagina. Al haber una respuesta más bien local, implica que tengo que dar tratamiento porque ya hay una infección. Si solamente tienes una bacteria o un hongo dentro de tu cultivo, exudado cultivo vaginal, no la debes de tratar a menos que la vayas a operar. Por eso esa es la gran diferencia entre colonización e infección que tenemos para evitar estar dando antibióticos y esquemas larguísimos y ¿qué pasa? Es que nunca erradica. Pues ¿por qué? Seguramente esa paciente forma parte de su microbiota propia. Entonces eso es importante el tenerlo en cuenta. ¿Y cuál es la otra inhibición? La inhibición indirecta, en donde se producen diferentes sustancias donde evitamos la transgresión o el crecimiento bacteriano y por tanto nos va a ayudar a inhibir esa invasión. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar estas infecciones? Ya habíamos dicho, disbiosis bacteriana o como la conocíamos antes, vaginosis bacteriana, tricomoniasis y candidiasis vulvovaginal. Vamos a empezar a hablar a cada una de ellas. Empezamos por la vaginosis bacteriana. Ya les había comentado que el microambiente vaginal o la microbiota vaginal debe de estar compuesta por ¿quién? Los lactobacilos. Si no tenemos, ¿qué porcentaje debe de tener?
Una literatura dice 70%, otra literatura dice 80%. Dejémoslo práctico. De todas las bacterias que tenemos, gram positivas, gram negativas y los bacilos, debe de predominar el lactobacilo para que exista un microambiente normal, sano. Cuando esos lactobacilos se invierte y hay menor cantidad de lactobacilos y predominan las bacterias o los hongos, es cuando existe una alteración en ese microambiente vaginal. Pero cuando estas bacterias sobrepasan el número de los lactobacilos, podemos pensar que fue Gardnerella, Megaspora, o Prevotella, uno de los agentes etiológicos que pueda dar ese olor ¿a qué? A pescado, ese olor a mina. Entonces, porque no hubo el lactobacilo que le hubiera evitado el crecimiento. Entonces, se considera actualmente que este desequilibrio entre los lactobacilos y las otras bacterias que se encuentran en la mucosa vaginal y cuando predominan las bacterias malas, por así decirlo, es cuando existe este desequilibrio y le llamamos disbiosis bacteriana. Ya no le llamamos vaginosis bacteriana precisamente por esta explicación que es un desequilibrio del microambiente vaginal. ¿Cuáles son los agentes etiológicos? Ya habíamos mencionado Gardnerella, Prevotella o Megaspora, entre otros. Pero ¿cuál va a ser el factor importante, los factores de riesgo que tenemos que preguntarle en esa paciente? Porque repito, la paciente no acudió por ti porque hoy amaneció por primera vez en 6 meses con infección vaginal y corrió a tu consulta. No. Ella ya se automedicó o guardó los óvulos de los esquemas que ya le diste y como se sintió bien al tercer óvulo y vienen 10, ¿por qué no? Guarda 7 porque no vaya siendo que le sirva para otro evento. Entonces implica que empieza a automedicarse. Entonces, ¿qué implica? ¿Qué tenemos que buscar en esa consulta? Tendrá múltiples relaciones sexuales, tanto masculinas como femeninas, relaciones sexuales con más de una pareja, una nueva pareja sexual, falta de uso de preservativo, duchas vaginales, que es muy frecuente en la consulta cuando preguntas al paciente y dice, es que empecé con el síntoma y me lavo, y se hacen lavados con cada cosa que realmente tenemos que buscar factores de riesgo que estén matando a esos lactobacilos y estén condicionando un microambiente alterado. Pacientes seropositivas, hay virus herpes simple tipo 2, y el único factor protector que hasta el momento conocemos es la circuncisión masculina. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Ya sabemos los criterios de Amsel. Sin embargo, ¿qué pasaba con esos criterios de Amsel? Sensibilidad bajísima, 37%. Es decir, decíamos, bueno, pues sí los tiene, pero no estamos seguros de que sí sea. Es bajísima la sensibilidad, la capacidad de esta prueba para detectar enfermedad. Y vean su especificidad, que no los tenga, tampoco es importante que se descarte la enfermedad. Por eso se presentaron los criterios de Nugent, que son criterios microscópicos, que todos los exudados cultivos vaginales ya viene esta puntuación. La puntuación te dicen 7, 6, 5. Y aquí, ¿cuál es lo más importante? De 7 a 10 corresponde a una disbiosis bacteriana. Entonces, estos criterios ya ocupan morfologías microscópicas en donde te van a orientar y tienen una sensibilidad altísima. Es decir, detectan hasta el 94% de las pacientes que tengan de 7 o 10 puntos van a ser positivas. Y el que no lo tenga, el que tenga menos de ese puntaje, altísimo el porcentaje que está sana la paciente. Entonces, por eso ocupamos los criterios de Nugent. Pero ¿cuál es el impacto que tiene que sepamos que esa paciente, nosotros en ginecología, tenga Gardnerella o no? ¿Sí? O que tenga Prevotella o que tenga una disbiosis. Ya les comentaba la diferencia entre colonización e infección. Lo más importante aquí que se va a asociar a complicaciones ginecológicas cuando nos sometemos a un procedimiento, el que quieras, donde haya una pérdida de la solución de continuidad de esa mucosa vaginal, le hagas histerectomía, le hagas una colpoplastía anterior, le hagas lo que le hagas, tienes que tener un cultivo antes. ¿Por qué? Se asocia a mayor estancia hospitalaria por infecciones, reingreso, reoperación y sepsis. Si le agregas factores de riesgo, diabética y paciente frágil o paciente con múltiples comorbilidades, pues se te incrementa el riesgo. Ya lo publicaron diferentes artículos. ¿Cuáles? Un análisis de 134 pacientes que se les hizo histerectomía. Vean ustedes, el 34% de esas pacientes que tenían cultivo positivo y aún así se operaron, 34% tuvo infección del sitio quirúrgico.
contra un 11%. Es altísimo. Que de 10 pacientes que tengas y no les pidas cultivo y al azar esos 10 probablemente hubieran tenido una disbiosis, hasta 4 tengas una infección del sitio quirúrgico. Versus otros estudios con infecciones poshisterectomía, en donde encontraron infecciones profundas, en donde tuvieron que tener en un drenaje de absceso de la cúpula de un 25 hasta un 34%. Es decir, 3 veces mayor el riesgo que aquella paciente que entras con un cultivo negativo o que lo negativizaste. Pero vean aquí, en aquella paciente que tú no tienes el cultivo, pero le das un tratamiento pensando en que fuera positivo. Tienes unas infecciones del 0% contra el 36% de aquella que hiciste omisión. Implica que es una diferencia estadísticamente significativa, es decir, que tú pienses, si no tienes cultivo, ya la tienes programada para 3 días, ponte estos óvulos. Tienes cultivo, es positivo, lo negativizo y te meto a quirófano en una cirugía electiva hasta que tengas cultivo negativo, porque estoy disminuyendo el riesgo de infecciones de cúpula vaginal. Esa es la importancia que radica el tener una disbiosis bacteriana en el marco de un paciente ginecológico. Ahora vamos a pasar a otro tema, candidiasis vaginal. Candidiasis vaginal generalmente es una infección micótica causada por ¿quién? Cándida albicans. Afortunadamente es albicans la que prevalece. ¿Qué síntomas va a tener? Ya los conocemos, prurito, dolor vaginal, dispareunia, disuria y flujo vaginal anormal. Voy a hacer una pausa de no más de 1 minuto en esta diapositiva. ¿Por cuál? Dispareunia y dolor vaginal. Muchas pacientes van a acudir contigo porque tuvieron el antecedente de hace 15 días o un mes de una infeccióncita. Tuve flujo, doctora, un poquito como comezón y manchaba mi pantaleta una línea blanca. Me tomé mi tal medicamento, una dosis se me fue súper bien. Pero ahorita otra vez ya no tengo flujo, pero me duele al sentarme, me duele la pantaleta, no puedo tener relaciones sexuales, me duele. La revisas y le haces una especuloscopía y ¿qué crees? No encuentras nada, no hay leucorrea, no hay ese descarga vaginal blanquecina grumosa clásica, pero lo único que queda es que le duele al colocarle el espejo, le duele al hacerle un tacto. Cuidado, porque podemos tener una recurrencia de cándida. La primer causa de dolor vulvar, dolor vaginal, sin una clínicamente reconocible que sea una infección, es cándida. Cuando solamente te llega la paciente con dolor de algo y tú le dices, no, pues yo creo que no, es que pues no es nada, es por lo mismo. No, busquemos la causa, pide un cultivo porque seguramente a lo mejor no es una cándida albicans, si le diste para albicans, a lo mejor es una glabrata y por eso te hizo resistencia. O por eso más bien no la mataste, ¿no? Pero puede ser una albicans resistente. Entonces, por eso, en aquellas pacientes que les acuden con ustedes por dolor de la vagina, de que le inició apenas y con un antecedente de infección, descarta cándida para que nosotros podamos ver que esa no sea la causa de esa hipersensibilidad de las terminaciones nerviosas de esa vagina. Perdón. Ya vimos cómo es el diagnóstico. El diagnóstico es clínico, la presencia de síntomas irritativos de tracto urinario como disuria, aunado a síntomas vaginales como prurito, dolor, inflamación, áreas de escoración, áreas de rascado donde tú observas. Entonces le haces una especuloscopía y que encuentras un edema de la vulva, fisuras, áreas de rascado y esa descarga blanquecina grumosa clásica que nosotros identificamos en la consulta. ¿Qué pruebas podemos hacer? Con solución casalina y aplicación de hidróxido de potasio al 10%, donde vamos a observar en una microscopía húmeda levaduras hifas o pseudohifas. El cultivo pues será el gold estándar hoy por hoy y vamos a encontrar ¿a quién? A la levadura. La levadura es la que se va a desarrollar, el pH va a ser menor a 4.5, aquí el pH no cambia. Y lo más importante, no hagan PCRs para infecciones micóticas. No está probado, a lo mejor sí si estás corriendo un estudio de investigación, pero no para poder dar un diagnóstico. Definitivamente el diagnóstico es clínico, vas a dar tratamiento, si no funciona vas a pedir cultivo y esa es la forma de tratar, no te vas a pedir, vas a verle el flujo todo florido y vas a esperar un cultivo, das el tratamiento inicial empírico y esperas una resolución completa. ¿Cuál es la importancia de tener cándida en la paciente? Las recurrencias.
Afortunadamente es bajo el porcentaje, menos del 5% de las mujeres recurren en menos de un año. Sin embargo, el impacto que tiene de forma negativa en la calidad de vida y la importancia que tiene en el aumento de infecciones de vía urinaria es importante. Puede ser idiopático o secundario, tengo que buscar factores de riesgo en esa paciente. Si es una paciente oncológica, si es una paciente que tiene factores de riesgo para inmunosupresión, ¿qué tengo que pensar? Restablecer esa flora, esa microbiota vaginal y evitar las recurrencias micóticas. Que tengo que adelantarme, oye, cada que te den un ciclo de lo que tú quieras, de quimio o de lo que te estén dando, si tienes este síntoma tienes que tomarte y aplicarte esto para evitar las recurrencias. ¿Qué otros pacientes? Pacientes que les dan esquemas de 15 a 20 días por alguna enfermedad infecciosa que de otro que no sea genital o urinaria, que son antibióticos del amplio espectro que empieza el paciente nuevamente con infecciones vaginales. O alguna otra comorbilidad que comprometa el estado inmune del paciente, tenemos que pensar que esa paciente se está infectando por un hongo y por eso tengo que evitar también las recurrencias porque son pacientes de larga evolución. Candida glabrata y otras especies de Candida no albicans se van a observar entre un 10 a un 20% de la cervicovaginitis recurrente. Por eso es importante que si tú ves una clínica, tiene disuria, tiene prurito, pues ves el espejo, tiene leucorrea blanquecina grumosa, tiene edema, tú dices hongo, listo, doy tratamiento inicial. ¿Qué tienes que hacer obligadamente? Si es una paciente que en el interrogatorio encontraste factores de riesgo y además si es una paciente que cada que se infecta, ella solita se da sus tratamientos y después viene contigo. Y esa paciente tiene que salir con una solicitud de un exudado cultivo vaginal para que veas que la erradicaste. Y si no la erradicaste, puede ser que no era el antimicótico específico, porque a lo mejor era uno convencional como una glabratra. Entonces, es necesario un cultivo, porque repito, las pacientes no van a ir contigo al primer síntoma y sin haberse tratado. La mayoría ya va automedicadas. Tricomona. Tricomona es una infección vaginal de transmisión sexual no viral más frecuentemente diagnosticada en la consulta. Es una infección de transmisión sexual que le tenemos que dar tratamiento porque además de ser frecuente en todo el mundo, condiciona mayores infecciones micóticas y mayores disbiosis bacteriana. Entonces implica que esta tricomona va a estar causada por un protozoario. Ese protozoario se va a adherir al epitelio y si nosotros recordamos por ahí que nos decían, vas a observar a la especuloscopía un cervixen fresa. Ese puntilleo que vas a observar en ese cervix va a ser porque se adhiere este protozoario al epitelio vaginal y eso va a condicionar que haya una descarga de diferentes sustancias citotóxicas y existan abrasiones en ese cervix y por tanto descarga vaginal amarillo verdosa con un olor muy sui generis. La secreción maloliente amarilla y además áreas enrojecidas de esa vagina, paredes vaginales y cuello con petequias. ¿Cuál es el criterio diagnóstico? Pues podemos hacer una microscopía húmeda donde vamos a ver a esta tricomona y el tratamiento aprobado por la FDA será el metronidazol y el tinidazol. ¿De qué me sirve saber que esa paciente tiene tricomoniasis? Vean ustedes lo importante, duplica el riesgo de infecciones de transmisión sexual, incluyendo VIH. Pero lo más importante también, vean ustedes, hasta un 45% va a ayudar o va a predisponer a que tengas 2 o más episodios de cándida. ¿En cuánto tiempo? En 6 meses a un año. ¿Y qué es lo más terrible? Que además se vuelva recurrente. Y si ustedes recuerdan, tricomona recurre y recurre. Entonces va a tener tricomona, cándida y van a ser pacientes que tengan múltiples factores de riesgo. ¿Hasta para qué? La reproducción. Duplica el riesgo de infecciones por clamidia y gonorrea. Entonces, súmale, va a aumentar el riesgo de VIH, va a aumentar el riesgo de clamidia y gonorrea. Y obviamente si está embarazada, complica el embarazo con parto pretérmino dependiendo de la edad gestacional que estamos evaluando. Y de 3 a 5 veces más frecuente el aborto. Entonces, vean ustedes la importancia que tiene en poder diagnosticar tricomona y poderla tratar. Porque existen complicaciones, como ya sabemos, del tracto genital superior,
Enfermedades pélvicas inflamatorias que las llevan ¿a qué? A infertilidad secundaria. Dolor pélvico crónico, pacientes que se quejan, me duele el vientre, tengo dispareunia, me duele durante las relaciones sexuales, estoy muy molesta, muy irritada, muy inflamada, pues tenemos que buscar y hacer todo el panel para poder ver y hacer el escáner para ver qué tipo de infección tiene y pensar en una infección de transmisión sexual. Y si sabemos que tricomona es una no viral más frecuente, tienes que descartarla. Por otra parte, es mayor el riesgo de cáncer cervicuterino, no para que le dé cáncer, sino para adquirir ¿quién? El agente etiológico, VPH. Entonces ya vimos, duplica el riesgo de VIH, además clamidia, además gonorrea, además VPH. Entonces estamos diciendo que tricomona va a aumentar el riesgo de todas las infecciones de transmisión sexual que te encuentres y entonces tienes que darle consejería a esa paciente en función para evitar esto. Infecciones crónicas por virus de hepatitis y VIH. Entonces, ¿cuáles van a ser los tratamientos en función de lo que nos encontremos? Es importante recordar que las infecciones únicas, disbiosis, cándida y tricomona, son pocas las pacientes que te vienen aisladas. Generalmente es una combinación de hongo con bacteria, protozoario con bacteria o una combinación de las tres. Pero vamos a hablar por separado cuál es lo que está recomendado tanto de primera línea como alternativa. Para vaginosis bacteriana, el metronidazol oral o vaginal y la clindamicina vaginal son de primera línea y la alternativa tenemos la clinda, el secni y el tinidazol tanto oral como vaginal. Para la candidiasis vaginal tenemos los soles, que son el clotrimazol, niconazol, tioconazol o fluconazol, pero aquí algo es muy importante. La cándida por cultivo asintomática no es indicación de tratamiento, ya se los había comentado, solo si la vas a operar, si no, deja en paz al pobre cultivo y explícale. No vamos a tratar cultivos porque seguramente a lo mejor vive en ti, es tu amiga. Entonces, cuando esa amiga ya te haga algún síntoma, ¿cuál? Flujo blanco, que se manches tu pantaleta, que tenga una línea blanca, ahí sí te doy tratamiento, que tengas prurito. De pronto, si estás limpia, no hay ninguna secreción ni nada y tienes un cultivo positivo, déjenla, no le demos tratamiento, ya que del 10 al 20% vamos a albergar alguna cándida u otra levadura. Y la tricomona, como habíamos dicho, el tratamiento aprobado por la FDA será el metronidazol y el tinidazol. Pero ¿cuál es la importancia de esto? ¿Qué es más fácil que un paciente termine su tratamiento? ¿De 3 días o de 10? De 3 días, tratamientos cortos. Y empezaron los autores a buscar, bueno, ¿les irá igual? ¿Tendremos la misma efectividad? ¿Serán seguros? ¿Existirá el equilibrio de seguridad y efectividad? Y bueno, y se hicieron en un estudio clínico aleatorizado para los cursos de terapia cortos que fomentan el cumplimiento, porque la mayoría de las pacientes se siente mejor a las 72 horas. ¿Y qué deja? Se le olvida el óvulo. ¿Por qué se le olvida el óvulo? Porque ya no hay síntoma. Porque cual paciente cuando tiene el síntoma se pone el óvulo inmediato, pero a los 3 días que ya esperamos una mejora importante, la paciente lo olvida. Entonces los ciclos cortos apuestan a que el tratamiento completo solo venga en 3 dosis y por tanto van a disminuir los gastos y los inconvenientes. En este estudio se ocuparon 109 mujeres en donde tenían cándida y se le dio un curso de 3 días de tioconazol al 2% y tuvo mayores tasas de curación que ciclos largos de 7 a 10 días. Las concentraciones medias vaginales que oscilan en 21,4 microgramos por mililitro al día después de la inserción única, de dosis única de 300 miligramos de tioconazol en 10 pacientes con cándida, encontraron una concentración mínima inhibitoria importante. Por tanto, ellos dicen, bueno, ok, los ciclos largos contra los ciclos cortos les va bien a los cortos, ¿por qué? Porque en el tratamiento de 3 días es el tratamiento completo, a diferencia de la resistencia que puede condicionar un tratamiento que era para 10, que solo lo tomó 3 días, lo aplicó 3 noches. Entonces, por eso radica la importancia y por eso son más efectivos que los ciclos largos, donde el paciente la única causa es porque abandona el tratamiento. Entonces, aquí en este metaanálisis se comparó la vía vaginal con la vía oral en función de los tratamientos cortos y que encontraron. No hay una diferencia, vean, estadísticamente significativa en el tratamiento oral, tanto de dosis única
como tratamiento de 3 días. Entonces, ya tenemos 2 puntos. 1, tratamiento largo contra corto, le va mejor los cortos. Hay 2 vías, la oral y la vaginal. Y dicen, no pasa nada, les da lo mismo, tienes buenos resultados con las 2 vías. ¿Qué te queda elegir? Esa paciente en función tendrá síntomas gastrointestinales. Si sí los tiene, ¿les vas a dar vía oral? No, le vas vaginal. Entonces, la vía vaginal por sí misma tiene menos efectos adversos porque se evita la vía gastrointestinal, la vía hepática y por tanto, pues tenemos menos efectos adversos. Entonces, si les va igual a los dos, me voy a enfocar a la vía local, que es la vaginal, que tiene menos efecto adverso, aunque sea igual de efectivo. Y bueno, entonces, para hablar del tratamiento de estas 3 entidades tenemos el tioconazol, el tinidazol y la lidocaína. Estas infecciones pueden, como les comentaba, muy pocos casos van a estar aisladas, sin embargo, la mayoría puede estar presente bacteria hongo o hongo protozoario o una combinación de las 3, que puede ser Candida albicans, Trichomonas gardnerella o bien como infecciones aisladas o mixtas. Este compuesto tiene 3 propiedades como antibacteriano, antiprotozoico, antifúngico, pero además anestésico, que les voy a mencionar más adelante. El tioconazol tiene una absorción sistémica insignificante, por tanto lo puedes dar con seguridad durante el embarazo. El tinidazol, el 10% se absorbe después de la aplicación intravaginal en un tiempo de 8,7 horas, después de la administración de un óvulo de 500. Y la lidocaína se absorbe en muy bajas concentraciones en piel escoriada, específicamente hablando en esas pacientes que tienen cándida y que tienen algunas abrasiones. No va a haber intoxicación ni nada de absorción por esas pequeñas fisuras y puedas utilizar lidocaína, no vamos a tener ninguna complicación. Vamos a hablar de cada molécula específicamente. Vamos a empezar con el tioconazol. El tioconazol es un imidazol, ya sabemos, es un antifúngico, es un antimicótico que va contra las levaduras, los dermatofitos y algunas especies de Aspergillus. Va a erradicar cándida con 100 a 300 miligramos hasta con una efectividad, vean, de un 69 hasta un 90%. Los efectos a curación a largo plazo son altísimos, de un 65 hasta un 100%. Las reacciones adversas son bajas en comparación con otros azoles y la absorción mínima por mucosa vaginal le da la importancia para poderlo dar con seguridad durante el embarazo. La importancia que tiene tioconazol cuando se compara con su contra, que es el fluconazol, vean ustedes, en un estudio in vitro donde se evalúa la actividad de ambos medicamentos, se encuentra que el tioconazol necesita menos concentración mínima inhibitoria para poder hacer su trabajo. ¿Cuál? Inhibir ese hongo. Pero además, y lo más importante, tiene otro efecto que les voy a decir, es antibacteriano. 300 miligramos a 72 horas en sujetos normales se encuentra una media, vean, en 91.4, con rangos de hasta 800. Entonces implica que con mínima concentración su efecto es seguro y efectivo. In vitro, tanto in vitro como in vivo, el tioconazol sigue siendo un antifúngico seguro, eficaz y posee además una actividad antibacteriana adicional. El tioconazol, además de ser un antifúngico, juega un papel importante como antibacteriano y eso va a hacer sinergia ¿con quién? Con el antibacteriano que en efecto viene en esta presentación. Entonces, 8 de 9 pacientes retuvo un nivel de más de 10 microgramos por miligramos por litro de secreción y el metabolito primario va a ser el glicurónido conjugado. Esto es lo que yo les presentaba. El tioconazol tiene un efecto contra bacterias gram positivas, gram negativas, incluso, vean ustedes, como ven en la pantalla, tiene efecto contra pseudomonas, contra hemófilos, contra neisseria, contra gram positivos como Staphylococcus aureus, epidermidis y contra Gardnerella. El efecto entonces es dúo. Tiene un efecto antifúngico que ya conocemos, pero además el antibacteriano que posee esta única molécula. Este tinidazol, el tinidazol por otra parte, es un es un compuesto de la 5-nitroimidazólico que está químicamente relacionado con el metronidazol. Va a inhibir la síntesis proteica y va a estar efectivo contra protozoarios y anaerobios. ¿Cuáles?
Trichomona vaginalis, Entamoeba stolítica, Giardia lamblia, entre otros microorganismos. Este tinidazol va a ser 16 veces más potente que el propio metronidazol. ¿Eso qué implica? Que tiene mayor efectividad. Entonces, la vida media plasmática oscila entre los 12 y las 14 horas. La absorción mínima por mucosa vaginal lo hace seguro durante el embarazo, al igual que el tioconazol, y los efectos adversos derivados de la utilización del tinidazol tópico prácticamente son bajos. Y como ya habíamos mencionado, la FDA lo recomienda junto con el metronidazol o tinidazol para el tratamiento de este protozoario. Cuando se compara el tinidazol con la metronidazol, hay mayor tolerancia y toxicidad reducida con el tinidazol que con el metronidazol. Tiene una eficacia importantísima, hasta un 96%. El tinidazol es altamente efectivo en tratamientos como tricomona, que son resistentes al metronidazol. La mayor potencia in vitro que el metronidazol, igual, las concentraciones mínimas inhibitorias son suficientes hasta 2 a 4 veces para lograr su efectividad. Entonces, ¿qué implica? El compuesto del tioconazol, que es un antifúngico antibacteriano, más el compuesto de tinidazol, hace que tengamos antimicótico o antifúngico, antibacteriano y antiprotozoario. Este es un estudio donde se hizo en una población en donde se incluyeron propiamente el tinidazol, este compuesto completo, el tinidazol, el tioconazol y la lidocaína en óvulo en 3 dosis, tratamiento de 3 días, y vean los resultados. En el día 10 tenemos una recuperación clínica de un 80.6% y una falla de solo el 1.5%. Cuando se va al 30 días de evolución, a 30 días de seguimiento, encontramos una recuperación clínica de 86.6% con solo un 3% de falla. Por tanto, la conclusión de este artículo menciona que la combinación del tinidazol con el tioconazol demostró tasas muy altas de recuperación clínica y microbiológica en estas pacientes que tenían cándida, que tenían vaginosis o disbiosis bacteriana, como infecciones mixtas. La dosis una vez al día durante 3 días es eficaz porque cumple el tratamiento del paciente, simplemente por esa sencilla razón. ¿Por qué? Todos dirán, pues sí, es un antimicótico, es un antifúngico, es un antiprotozoario, ok, pero aquí la ventaja es que va a cumplir el tratamiento de la paciente de 3 días, su tratamiento completo. La remisión de los signos y los síntomas vaginales va a ser a los 3 días y el seguimiento es largo hasta los 30 días libres de enfermedad. Y por último, el anestésico local. Si ya dijimos que uno tiene un efecto dúo, vean esta maravilla, que ya lo conocemos desde tiempo. El anestésico local, cuando lo describió en 1909 Ionesco y colaboradores, descubre por primera vez el efecto antibacteriano que tienen estos anestésicos locales, específicamente la lidocaína, la bupivacaína que nosotros conocemos. En los años 70, Schmidt y Rosen y colaboradores dicen, pues ¿qué crees? Tiene antimicrobiano, bacteriostático, bactericida, fungistático, fungicida. Por eso de pronto decimos, bueno, ¿por qué será que estamos en una unidad tocoquirúrgica y la analgesia obstétrica la damos ahí en la toco y no pasa nada? No se infectan. Claro, porque tiene un efecto importante, antimicrobiano, este anestésico. Por eso, el agregarlo a un compuesto que estamos pensando en una infección vaginal, pues nos va a dar 3 propiedades. ¿Cuáles? Antimicrobiano, porque va a interrumpir la permeabilidad de la membrana, la va a colapsar y la va a matar. Fungicida, ¿qué va a pasar? La lidocaína con la bupi va a inhibir la síntesis proteica ¿de quién? De ese túbulo germinativo, de ese hongo, y por tanto, pues lo va a eliminar. Pero además, ¿qué? Ya sabemos que el anestésico produce una ¿qué? Vasodilatación. Al haber una vasodilatación, favorece la cicatrización. Entonces, pues tenemos 3 efectos en un solo compuesto, que es la lidocaína. Entonces, de ahí la importancia que tiene el utilizarlo. Pero este efecto, como ven ustedes, en la lidocaína del 1 al 3%, vean contra todas estas bacterias que inhibe. Es importante y es increíble
que gracias a este medicamento podemos inhibir Candida, Escherichia coli, Escherichia faecalis, perdón, Haemophilus influenza, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus. Entonces, la propiedad que tiene la lidocaína lo hace único para poderlo hacer más bien diferente a los demás. Entonces, esta lidocaína es importante en utilizarla y pensarla en utilizar. Y por eso nosotros la hemos utilizado desde que éramos estudiantes. Sin embargo, la importancia que tiene como efecto antimicrobiano, pues se la tenemos que dar a cada paciente en función de la oportunidad de poderla ocupar en función de los resultados. Entonces, el anestésico local en infecciones de sitio quirúrgico, pues va a tener un efecto antimicrobiano, específicamente bactericida. Por eso no es equívoco, no está mal que si tú operaste una vaginal, le dejes un esquema de 3 óvulos. Si tú operaste una laparoscópica, una robótica, lo que tú quieras, el abordaje que tú quieras, una abierta en histerectomía, le dejes un antibiótico de 3 dosis profiláctico. ¿Por qué? Estás pensando en el efecto del tioconazol, en el efecto antiprotozoico, pero en el efecto anestésico que tiene, que le va a quitar el dolor, que favorece la cicatrización, pero que además tiene un efecto antimicrobiano. Entonces, no está mal utilizarlo, como aquí dice el autor, en pacientes con posoperadas de algún procedimiento que hayas tú hecho, donde implique una solución de continuidad, una pérdida de solución de continuidad de esa mucosa vaginal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que tener una aplicación más amplia de los usos de los anestésicos locales y no solo pensando en la anestesia, pensando en los otros efectos positivos que tiene el medicamento. Y bueno, para cerrar, tengo que obligadamente hablar de los esteroides. Muchas veces decimos, metámosle un esteroide porque está muy sintomática. No. Si el cuadro es bien florido, que está infectada, espérate, no lo des. ¿Por qué? Tienes que ver la estructura de la molécula del cual vas a ocupar el esteroide. ¿Qué vehículo, qué concentración y qué características sobre la piel lo vas a aplicar? Pero vean ustedes, lo más importante, lo que hace un esteroide tópico en un proceso infeccioso, disminuye la capacidad fagocítica y antibacteriana. Entonces estamos jugando. Si yo le quiero dar un óvulo para que se le quite la infección o el hongo, pero le doy un esteroide donde evita esa opsonización, pues estoy haciendo un sí, pero no. Entonces, no lo des en un agudo. Lo puedes dar en un subsecuente a la semana que fue contigo. Yo todavía tengo aquí un poquito de molestia, de irritación, pero ya no tiene datos de infección. Ahí lo puedes dar, no en agudo, no ocupes esteroide. Los monocitos también disminuyen en número en los sitios de inflamación y muestran disminución fungicida y eliminación de las partículas opsonizadas. Es decir, no lo ocupemos en un proceso infeccioso porque al contrario te lo complica. Entonces, solo lo puedes dar en un segundo momento cuando ya la infección está controlada y solo hay un síntoma por ahí irritativo que no le gusta al paciente. Bueno, y finalmente, ¿qué concluimos esta noche? La mayoría de las mujeres vamos a tener una infección vaginal. Todas las que estamos aquí presentes hemos tenido una infección vaginal, la que quieran. Por tanto, es muy frecuente. Pero no por ser frecuente le debemos de restar importancia. Tengo que buscar el por qué puede recurrir o el por qué recurrió y el por qué esa paciente no curó con sus tratamientos que ya se puso. Porque la mayoría, ellas ya se pusieron por lo menos un óvulo o se tomaron algo. Existen múltiples factores de riesgo que estamos obligados en encontrar en esa consulta que va contigo una paciente con infección vaginal para evitar los factores de riesgo y por tanto la recurrencia, que va a impactar en la calidad de vida del paciente y, por supuesto, en el bolsillo del paciente. La vaginosis bacteriana o disbiosis bacteriana puede aumentar el riesgo de ITS, pero las de ITS duplica y cuadruplica la disbiosis y la cándida. Entonces, estamos en un grave problema. Es importante tratar la cervicovaginitis que se someterán a procedimiento quirúrgico, llámese ginecológico, obstétrico, urológico o uroginecológico. ¿Por qué? Para disminuir las infecciones del sitio quirúrgico. Y bueno, hasta el 75% de las pacientes vamos a tener un episodio de cervicovaginitis, del 10 al 20% de las mujeres van a tener cándida u otra levadura que no van a requerir tratamiento, que van a ser parte de ella, van a ser una misma, y el uso de anestésico local tiene su efecto tanto anestésico como antimicrobiano.
y una aplicación más amplia de los anestésicos debe ser considerada. Y finalmente quiero estos 3 mensajes que se lleven a casa esta noche. Tener precaución en el uso de esteroides. No los usen si es en activo, úselos en segundo tiempo. Los ciclos cortos fomentan el cumplimiento y disminuyen los gastos y los inconvenientes que tiene el paciente con las recurrencias. Y finalmente, este compuesto, tinidazol, tioconazol con lidocaína, es un tratamiento efectivo, 96%, 90%, seguro, rentable y factible para el tratamiento de cervicovaginitis mixtas y en el manejo, por supuesto, de las recurrencias. Muchísimas gracias.